Estamos en comunicación con la señora Nidia Bermúdez, ella es consejera de PAMI. Bueno, hemos estado hablando sobre muchas inquietudes que tienen los beneficiarios de esta obra social sobre los inconvenientes a la hora de hacer uso de ciertos servicios específicamente de salud. Nidia, bienvenida a Vivir Plenamente. Ante todo, ¿cómo estás? Gracias Miriam. Estamos bien llevando adelante esta cuarentena un poco más abierta que tenemos acá en la provincia, así que estamos bien reuniendo de a poquito a nuestra gente, tratando de mantener el espíritu arriba. Así que ahí vamos. Muy bien, esa es la actitud. Nidia, ¿nos podés contar? Sabemos que se ha reunido el Consejo Consultivo de PAMI vía Zoom, los distintos delegados que tiene la provincia, con el director de PAMI, ¿no? El director de la OEGL. Contame, por favor, un poco cuáles fueron los temas tratados, por dónde pasa la preocupación de ustedes como delegados, que son los receptores de las voces y de todos los planteos que hacen los afiliados. Bueno, en realidad tuvimos una reunión también así a distancia, por medios tecnológicos como el Zoom, entre los 5 consejeros. En la provincia somos 5 consejeros Sí, distribuidos a todo lo ancho de la provincia. Una está en Ituzaingó, el otro está en Esquina, la otra está en San Luis del Palmar y Tatí, y también está el consejero de la zona de la costa del Uruguay, que su residencia está, bueno, no me acuerdo en este momento, pero es una de las localidades del interior hacia la costa del Uruguay. Y yo que tengo la zona de capital y alrededores. sí, Bueno, nos hemos reunido los 5 y estuvimos balanceando un poco cuáles eran las principales necesidades, primero desde el punto de vista de los centros de jubilados, que son, digamos, los lugares de comunicación y los lugares de divulgación de la información sobre las cosas que hacen a la obra social y a su relación con los afiliados, porque nosotros somos, digamos, un poco el nexo entre la UGL o el PAMI en general y los afiliados. Y la otra cuestión eran las necesidades que veíamos desde las zonas, sobre todo en este tiempo de pandemia y de restricciones que las hubo a lo largo de la provincia, así como en el país, ¿no es cierto? sí, Así que estuvimos balanceando. En primer lugar tocamos el tema de los centros de jubilados, que estaban muy preocupada la gente del interior por el tema de la supervivencia de los centros, a claro. raíz de que había algunos beneficios que iban a los centros a través de la distribución de los bolsones. Ustedes saben que los bolsones se distribuían desde los centros de jubilados con todo el mecanismo que hace a Sí, esa cuestión de distribución de la mercadería en distintas categorías, ¿no es cierto? Eso dejaba a los centros una cuota societaria que les permitía afrontar los gastos administrativos, claro. o sea, y también los servicios. Bueno, en este momento era el principal problema que que se manifestaron a través de los consejeros. Por otra parte, estaba la parte de la atención propia de la obra social, como es la salud. Y he sabido que la mayor parte de los médicos estaban asociados, estaban afectados al tratamiento del COVID, si bien es cierto que en el interior no hubo mucho Mucho, movimiento al sí, respecto, en algunas localidades sí, pero el traslado, todas esas fueron cuestiones que fueron, digamos, entorpeciendo el buen desarrollo de las prestaciones médicas. A eso hace también
un poco el tema de los cobros de plus que se incentivaron en este momento, ¿no es cierto?, Sí, sí, con sí, sí, distintos argumentos, claro. y el cuidado de la salud en sí, como es todas las especialidades, aparte de las afecciones que no son precisamente el COVID, Sí, las sí, sí, por cardiologías, supuesto, todas sí. estas otras enfermedades propias de la edad, y no también, ¿no es cierto?, que no tenían un buen eco. Así que Claro. todas esas cuestiones las discutimos los consejeros en nuestra reunión. Y de ahí Sí, salió un documento que se dividió en dos partes. Una era precisamente la subsistencia de los centros. El problema en el interior es que en los centros se encuentra también un consultorio médico, se encuentra la atención de enfermería, podología y otras atenciones que son, digamos, que están dentro del rubro de salud y que eran las que en este momento no tenían una respuesta del subsidio que les corresponde a cada uno de esos profesionales. Y esa era la otra gran pregunta, claro. porque estos profesionales son los que hicieron, por ejemplo, en todo el interior la vacunación. Ujú. Y en todo el interior ahora están en atendiendo a los afiliados, pero yendo a los domicilios. Entonces es una gran preocupación el tema de saber si se les va a pagar, cómo se les va a pagar, y si se prescinde de los servicios de ellos, se prescinde de una, digamos, de un nexo entre los afiliados y su derecho a la salud. Pero por supuesto, sí, 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 Bueno, totalmente. el miércoles pasado tuvimos una reunión, solicitamos bueno, tuvimos una reunión con el señor director, a quien se le plantearon estos problemas, aparte de, salió a relucir el problema de los traslados, que nunca se resolvió muy bien, y el tema de los cuidadores domiciliarios, que es otra prestación que a veces no está bien claro cómo se accede a ella. Así que, bueno, estuvimos en una conversación de casi 2 horas con el señor director, fuimos muy bien atendidos y creo que él tuvo un mejor contacto con la realidad del interior, y he dejado que la gente del interior hable más con el señor director, porque yo puedo ir hasta la UGL y sentarme Sí, a seguro, presentar la problemática de Capital y alrededores, pero claro. no es tan fácil para mis compañeros que Del están en el interior, claro, interior. claro, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, ellos se explayaron sobre las dificultades que tienen. En este momento las mayores dificultades están, aunque usted no lo crea, en el PAMI público, en el PAMI privado, porque el problema se agudiza cuando hay dificultades como la pandemia. El tema de las camas, el tema de la atención puntual de las otras afecciones, aparece el plus, o sea, aparecen esas cosas que vamos peleando siempre, pero que la teníamos más o menos resuelta. Claro. En general, teníamos esa zona así, a grandes rasgos, los problemas que se le fueron planteando al señor director. ¿Qué les ha dicho Eh, en esa reunión el tema de la demora de las ayudas técnicas y también aquellos insumos que son necesarios para tratamientos oncológicos o operaciones de gran envergadura, como puede ser una operación de cadera, así que muchos oyentes a nosotros nos dicen que esperan 15, 20, 30 días en recibir. ¿A qué él bueno, atribuye esa demora? no, todo es culpa de la pandemia. Ujú.
Bueno, vamos a empezar a puntualizar un poquito. Sí, O sea, son dos grandes rubros los que estamos manejando en este momento. sí, En primer lugar, las ayudas. Las ayudas llegan hacia los afiliados por medio del importe de los bolsones, llega a los afiliados. Las ayudas sí, a los centros están ahora llegando, son esos anunciados 15.000 pesos en una sí, primera etapa, que es lo que llega ahora a la UGL, que va a estar, sí, espérame un minutito, sí, por favor, hijo, por favor. el Ahí estamos de vuelta, estamos grabando de nuevo. bueno, ahí, como estaba diciendo, la ayuda a los centros va a llegar, la anunciada ayuda, va a llegar Ujú. la primera etapa, acá la UGL ya Sí, prácticamente la semana entrante se va a estar distribuyendo los cheques para ser depositados en sus correspondientes cuentas. Y sí, ese es el otro tema, los bancos, las cuentas, los cobros. Así que vamos a ver cómo resuelve el tema. Creo que ahora sí está permitido el cobro por ventanilla, porque nosotros al ser personas jurídicas no tenemos tarjeta. claro. Todos los centros somos personas jurídicas. Entonces ese fue un tema también, cómo hacerse del dinero. Pero bueno, eso se resuelve. Sí, Por otra parte, la parte de todas las cuestiones que hacen al PAMI privado están, digamos, supeditados digamos, a que los médicos, los especialistas, estén disponibles para hacer esas intervenciones. Porque tenemos dos problemas grandes que ahí el señor puso sobre la mesa. En algunos sanatorios, en algunos centros de salud, no hay mayores inconvenientes, pero en otros y en la mayoría, los especialistas, médicos de cabecera, son personas de edad. ah, Entonces están en el rango del tema de la pandemia. En el pues, interior, los médicos ya de por sí son escasos y en sí. segundo lugar, los sanatorios tienen sus reservas respecto a en este momento internar a los afiliados adultos mayores por el peligro que corren. Es decir, es toda una cuestión Pero, que o sea, no van a ser afectados por el COVID, pero sí se les puede agravar la patología de exacta base. la patología de base. Entonces, bueno, nos pusimos en una cuestión de ver cómo resolver ese problema lo antes posible y hemos fijado una nueva reunión para la semana que viene para tener una mejor visión de la atención de esas urgencias de nuestros adultos mayores, porque el tema es la palabra adulto mayor. Sí, Entonces, dejamos en manos de ver qué dicen los médicos auditores, cómo es la conversación del señor director con los sanatorios. Ahora, el PAMI público, es decir, aquellos que son de PAMI público, en este momento están en mejores condiciones, porque en toda la provincia los hospitales se dedican a las enfermedades a las cuales están, digamos, el rubro que tiene cada uno. Acá en la ciudad, viste que el hospital escuela tiene traumatología, el hospital ya no tiene tal cosa, entonces sí, 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 ellos claro, siguen atendiendo el rubro para el cual está señalado y especializada la internación y las intervenciones. Ahí no hay mayor problema claro, en el PAMI público, porque COVID está concentrado en un solo lugar. claro, claro, sí, sí, sí. Eh, claro, PAMI público está en condiciones, lo que pasa es que hay una gran masa de afiliados y la mayor masa de afiliados está en PAMI privado. Acá en la ciudad de Corrientes, no tendría que haber mayores inconvenientes, porque cada uno de los sanatorios atiende a sus especialidades. El Sí, problema está en los médicos. Ese es el problema. Y en los auditores de PAMI, que la mayoría de los auditores son adultos mayores, están afectados a la cuarentena y entonces tenemos dos auditores.
Para todos los Así que afiliados de PAMI, que son como 120.000 en Corrientes en Capital. este Digo, perdón, en toda la momento, provincia, en toda la provincia. no, no, en toda la provincia hay auditores. Sí, El problema en este momento es que esos auditores no están afectados por la pandemia, claro. están en sus casas. Están en sus casas haciendo, digamos, aislamiento En social sus casas, obligatorio. exactamente. Entonces, el afiliado tiene todos esos problemas en la mano en este momento. Así Sí, que hemos pergeñado digamos, una solución transitoria, reflotando la idea de la comisión mixta. La comisión mixta es una comisión que ya funcionaba en su momento acá en Corrientes, yo participé de la comisión mixta. sí, Es un grupo de consejeros o presidentes de centros con un personal de PAMI que visita los centros de salud. Es decir, es una auditoría, digamos, no especializada, pero pero es que el lleva ojo adelante del ese beneficiario control puesto en el servicio de salud. en el afiliado, en la atención al afiliado. Exactamente. Esa es la cuestión, que se lo reciba, que se lo atienda, y cuál es el grado de conformidad que tiene el afiliado. Es el Claro. trabajo que nosotros llevábamos adelante. Bueno, nosotros decíamos, ¿por qué no se escribe un protocolo? Y Ujú. llevamos adelante ese tipo de auditoría de parte de los consejeros y presidentes de centro. La Bueno, verdad vamos que a ver, eso lo vamos a charlar y lo vamos a ver bien este jueves cuando tengamos la otra conversación con el señor director. Por otro lado, está la parte de los elementos de fisioterapia. Bueno, digamos que tenemos una pequeña ventanita de solución. Vamos a ver. Porque hay mucha dependencia también de las resoluciones de PAMI Central. Eso claro. está más agudizado que nunca y entonces, bueno, son gestión nueva, digamos, según lo que se manifiesta, pero nosotros somos viejos afiliados, ¿no es cierto? Sí, tú sabes Así que que, esa era justamente una pregunta que te iba a hacer, Nidia. Siempre se termina una gestión y dicen, porque nosotros la película ya la venimos viendo hace años, Nidia, ya, es no, decir, yo voy no, por lo que tres. pasa que la gestión anterior no hizo las cosas de determinada manera y nosotros estamos tratando de cambiarla, qué sé yo. Con la entrega de pañales y la entrega de sillas de ruedas, ¿siempre estuvo manejado por Buenos Aires o esto es algo que antes de la gestión anterior, la gestión de Macri, era algo que se resolvía a nivel local? ¿La UGL local resolvía por sus propios medios la provisión de sillas de ruedas y de pañales hace 4 años y medio atrás? No, la UGL recibe. Lo que pasa es que de acuerdo a cómo gestiona la UGL es como la celeridad con que recibe y de acuerdo también a las políticas que se están desarrollando. O sea, yo te voy a hablar de cómo era, yo estuve como consejera 4 años, después dejé 4 y ahora volví el año Sí, antepasado. En la anterior gestión, o sea, hace 6 años, el periodo de las Cornejo, sillas de para ponerle ruedas, nombre al director de la Cornejo, UGL. exactamente, el director Cornejo, las sillas de rueda eran solicitadas y llegaban a la UGL y la UGL la distribuía a los afiliados que habían solicitado. Ese Sí. tenía la demora del pase de un lugar a otro. Bueno, cuando vino la doctora Pérez, Sí, el UGL, o sea, la UGL enviaba el pedido a Buenos Aires y de Buenos Aires la silla de ruedas llegaba y los elementos de fisioterapia llegaban directamente al domicilio del afiliado. sí. Eso le dio agilidad a la cosa. ¿Cómo? Perdón, no Lo escuché. que nunca, ¿cómo? No escuché lo que decías, que Eso dio agilidad. agilidad a la cosa. Sí, Sí, le dio agilidad al trámite y a la recepción de las sillas de ruedas. No hubo muchas quejas respecto a la provisión de las sillas de ruedas,
las primeras fueron, que ustedes recordarán, bueno, las arregladitas, nuevas pero arregladas, Sí, debido al depósito. sí, Pero las últimas, las que se recibían después eran sillas de ruedas en óptimas condiciones, eran claro, nuevas. nuevas. Bueno, ahora, barajar y dar de nuevo, las sillas de ruedas otra vez vienen a la UGL y la UGL reparte. La UGL dice en este momento que no tiene sillas de ruedas. Entonces nosotros pedimos por favor que se gestione con la mayor celeridad posible o en cantidad predecible. Bueno, en eso estamos. El Es otro una, tema de la gestión, el otro sí, tema de la gestión de las UGL y de esta UGL es que todos son nuevos. Entonces, les lleva, no sé, o sea, no hay esa continuidad que debiera haber por ser una obra social, una institución que lleva algo tan importante como es la salud de los, y tan precario como es la salud de los adultos mayores. Porque el adulto mayor y sobre todo el muy mayor no puede esperar mucho tiempo a que se acomoden las autoridades o los que reciben una obra social. Entonces, antes de acomodarse y todo lo demás, hay cosas que se tendrían que dar continuidad, pero no se dan continuidad, o sea, se baraja y se da de nuevo. exacto, sí, sí, sí. Ese es el gran impedimento. Y aunque se siga cierta línea, hay un parate y lamentablemente este año, el parate fue diciembre, enero, y bueno, diciembre se sentaron en las sillas, Claro, enero estuvieron en funciones, febrero se acomodaron y marzo vino la pandemia. claro. Entonces este año estamos con quiénes somos los que sabemos las realidades, nosotros los que estamos en compañía de nuestros pares y representando a los afiliados. ¿Quiénes son los que escuchan las realidades a media? Los que se están acomodando en las sillas. Y sí. Que cuando terminaron de Entonces, entender cómo funcionaba el tema, se no, tuvieron que ir de claro vuelta. que no, y no, porque la primera, fíjate que la primera gran orden y gran cuestión que todos hicimos caso fue, bueno, se cierran los centros, por favor, los adultos mayores se guardan. Sí, El qué, el cómo, qué hacemos con las enfermedades, qué hacemos con los tratamientos, todo eso lo tuvimos que ir haciendo a medida y en cuentagotas, claro, por la realidad que sí, estamos viviendo. sin duda. Bueno, o sea que tenemos un montón de pequeños problemas en las manos. Totalmente, totalmente. Lidia, yo te propongo que todas las semanas le demos continuidad a este tema, a través tuyo, a través de alguno de tus compañeros consejeros, para que nos vayan contando las realidades, estas charlas que ustedes van manteniendo por Zoom, que una de las cosas que ha traído la pandemia es que ya nadie más puede tener excusa a partir de esto de que no tiene tiempo para reunirse o no te puede recibir, porque la verdad que esta plataforma nos da la oportunidad de que personas de cualquier parte del país se puedan reunir y charlar sobre armando una agenda de prioridades, o sea, hoy por hoy no puede ser excusa de decir, bueno, no, que lo que pasa es que con la pandemia no nos podemos reunir, no podemos ir a Buenos Aires, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, porque realmente si hay voluntad política se pueden reunir en torno a un Zoom y ponerse de acuerdo sobre 4 o 5 temas que son esenciales para brindar un buen servicio a los afiliados, ¿no? O sea, porque hay una cosa que la persona mayor no tiene y es tiempo que perder. Es decir, exactamente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento, eh, de que la provincia tuvo un poco más de Sí, flexibilidad, viste que nosotros siempre estuvimos un poquito mejor. sí, la verdad que lo Entonces, sí, felicito. para nosotros los consejeros fue interesante e importante esta cuestión de poder comunicarnos. Si bien siempre estuvimos en comunicación, pero Sí, poder armar un documento, presentar a la UGL eh, y poder, yo también, poder salir de mi casa e ir sí, hasta la UGL, poder claro, tramitar, fue algo que nos facilitó esta nuestra realidad.
Sí, Y la otra cuestión es que los consejeros, el interior es un poco difícil respecto también de las comunicaciones y con toda esta sí, cuestión. Y un poco también el decir, bueno, no la vamos a recargar a Nidia. Ellos saben que yo estoy a poca distancia en la UGL y que aunque sea, yo sí tengo comunicación telefónica y ellos tal vez claro. a veces no, a veces es un poco engorroso. Sí, Eh, estamos hablando que algunos consejeros ni siquiera tienen señal de internet, que recién a la noche pueden abrir los correos. claro, que fíjate que ese día que estábamos reunidos, el consejero de Ituzaingó nos dicen, mire, yo estoy bajo tormenta, se va a cortar en cualquier momento el internet. Ujú. Bueno, o sea, lo básico y fundamental nosotros fuimos resolviendo. La Fantástico, provisión de medicamentos, por ejemplo, nunca se cortó. Qué sí, problema que a veces tienen en otros lugares. claro. La provisión de medicamentos nunca se cortó. Mm. Estuve sobre, ese sí que estuve sobre el director y sobre el médico auditor general por el tema de las vacunas. Es Sí, un tema grosso ese de las vacunas. Bueno, llegamos a esclarecer, creo que se va a llegar con otra tanda de vacunas al interior, porque nosotros acá en Capital todos fuimos vacunados, sí. pero porque hubo otra estrategia de parte de las autoridades provinciales y municipales que también hacía la cosa. Claro, por supuesto, Entonces, hay un montón de afiliados que fueron vacunados por la municipalidad, o sea, por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, digamos, y la y municipalidad. la municipalidad. Este, claro, en el interior fueron vacunados en primer lugar por la salud pública de la provincia, después cuando PAMI lanzó su vacunación, ahí vino el cortocircuito, las vacunas fueron muy insuficientes, pero ahora vamos a seguir con la vacunación vía salud pública, el señor va a hacer la gestión o ya lo hizo, entonces está yendo otra vez este tema de las De vacunas. completar las Y vacunas por otro en lado, aquellos lugares del interior que no llegó, digamos. claro, claro, sí, no, yo no por capital no hago gestión Sí, sí, porque yo sé ya está que los que cubierto. quisieron Mm. vacunarse se vacunaron. Perfecto. Pero el interior sí quedó una gran cantidad de afiliados sin haber accedido a las vacunas. Bueno, supongo que ahora ajustaremos mejor los tantos en la próxima reunión para saber aproximadamente los números y poder ver qué se hace desde salud pública. Bueno, Mm. digamos que estamos amablemente tratando de resolver cosas Mm. y ver que se mejore las prestaciones a los afiliados. Por ejemplo, hay prestaciones que se dan muy en cuentagotas como odontología y es comprensible por un lado, Claro. ¿viste? Por el otro lado, bueno, hay que ver también cuáles son las urgencias y cómo la parte de odontología cubriría esas emergencias. Se está atendiendo, pero no, digamos, en la proporción necesaria. Y también de parte del afiliado tenemos que concientizar un poco porque por el temor al coronavirus no se están atendiendo de sus afecciones. O Sí, sea, sí, tenemos sí, dos sí. puntas también Dos en realidad, puntos. Sí, sí, sí. dos Sí, sí, sí. puntas, ¿viste? Entonces, las urgencias a veces no tendrían que haber ocurrido, y están ocurriendo algunas urgencias, como por ejemplo la parte de cardiología, estas otras afecciones, que son algunas afecciones que son respiratorias y no son necesariamente coronavirus, pero que ya lo traen de arrastre, ¿me entendés? Sí. Entonces, están apareciendo ahora, o sea, se han dejado de estar también, Por el y temor yo creo que de contagiarse, por el digamos. temor y Mm. esa nuestra psicología que Mm. nos lleva también a veces a Sí, mirar una sola fase. sí. Bueno, Miriam, es más o menos un Un resumencito panorama de lo que general. pasamos, Hemos tenido un un panorama panorama general. general. Pero lo que nos alegró a los consejeros es que hemos sido muy amablemente atendidos. Lo que pudo resolver en el acto resolvió, las informaciones que nos pudo dar, él ya sabía que íbamos a ciertas preguntas a raíz del documento que le habíamos presentado, así que el señor tenía
Una preparada idea. algunas respuestas, y sobre todo la cuestión de las ayudas. El tema de los pañales está prácticamente, se está solucionando, Sí, porque llegan las partidas. El problema también era ese, o sea, todo es un problema este tema de la pandemia y de la cuarentena. La llegada desde los lugares de acopio a los lugares de distribución, como son los hospitales, los centros, otro problema. Entonces, pero en sí, la provisión de pañales siempre estuvo, digamos, a los dichos del señor director, y me consta, acá en la ciudad no había muchos problemas. Le va llegando al hospital, le va llegando al centro está cerrado, ¿cómo va a claro. hacer para distribuirlo? Entonces, bueno, ese es un problema que yo creo que en esta provincia se va a solucionar, Sí, lo que nos el planteaban del tema de la interior ayuda. por ahí que no eran el tamaño, o sea que les daban pañales más grandes porque eran los que más, Sí, los más fácil se conseguían digamos y que solucionaron la emergencia con lo que les había quedado de las otras partidas, porque no se usaban, sí, porque era eso, justamente los más grandes o los muy chicos. sí, y Entonces, que también es todo un sí, tema. Bueno, es todo un Nidia, tema. ha sido un verdadero placer tener esta comunicación con vos, Nidia. Vamos a seguir en contacto para ver cómo siguen tratando ustedes como representantes de sus pares, hacer que realmente este servicio de salud cada día sea más efectivo y las personas verdaderamente puedan gozar de su derecho a recibir un servicio de salud de calidad. Sí, ese es el gran anhelo. Nuestros derechos nunca están bien cumplidos, y creo que esa es una bandera que tomamos en conjunto los 5 consejeros. Somos 5 personas que nos entendemos. Yo digo que realmente esta vez formamos un verdadero equipo. Creo que vamos a lograr más cosas que cada uno por su lado. Sin duda. Trabajando así en conjunto y peticionando en conjunto. Si bien es cierto, uno pone también el interés de su zona, pero el todo es lo que hace a mejorar las cosas. Ya sabemos que siempre vamos a estar tocando puertas, porque cuando nos descuidamos, cuando no nos damos cuenta, ya se está algo descuidado. Sí, Estamos así en constante lucha. Por ejemplo, los traslados yo siempre dije, es dinero puesto en la puerta de una empresa, que da lo menos posible. Eso no lo tenemos resuelto. Y es una larga lucha desde que yo estuve mi primera vez como consejera, ya estábamos peleando por el tema de los traslados. mira cuántos años Eso han es una pasado. cuestión, una buena atención. Lo mismo el tema de los cuidadores domiciliarios y las distintas categorías. Bueno, en Buenos Aires funcionará, pero acá veremos. Estamos resolviendo uno a uno también. Todos los problemas. Ahora, claro, ahora encontré una buena cuestión, de crear un vademecum. No es un vademecum, sino como un manual de procedimientos para acceder a las prestaciones de PAMI con todos los requisitos que dice, porque eso está en la página de PAMI, pero no todos tenemos cómo bajar de la página de PAMI. Pero totalmente, Entonces, totalmente. en- Recién hablábamos de entonces que tus compañeros no tienen acceso a Internet. exactamente. Entonces, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo, ahora bajé toda la parte de medicamentos, ya se los mandé. Entonces voy a ir bajando rubro por rubro, para que cuando alguien dice esto necesita, no, mira acá, esto es lo que dice PAMI, porque eso es algo que nosotros necesitamos. Sin Y duda. otra cosa que me olvidé de decirte y que pedimos encarecidamente es el tema del control. Se debe controlar. Si tenemos asistentes sociales, el asistente social tiene que ir, trabajar, no solamente pedir el informe, no, tiene que ir y ver, porque ese es su trabajo.
No decir, bueno, mándeme el informe de tal cosa y se queda en la UGL o se queda Claro, desde donde sea que está trabajando, no. Para eso es un asistente social, tiene que ir y estar, ver, en porque terreno, la realidad le pasa por arriba. sin duda. Esa es una cuestión también. Mayor control es lo que estamos pidiendo, porque así solamente van a funcionar. O sea, hay muchos médicos muy buenos, pero hay muchos médicos que son más negociantes o más comerciantes que médicos. Sin duda. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, una cuestión, dueño de un sanatorio no debiera ser médico de cabecera.